Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un gran programa, te los empiezo a enumerar. Sigue la bicicleta financiera, te vamos a contar las opciones de inversión, si cambiaron o no cambiaron, dónde las podés aprovechar. Y también te vamos a decir por qué en estos momentos tenés que abandonar el plazo fijo y te vamos a contar cuáles son las opciones que tenés que mirar en este momento. Y otro boom, que hubo un cambio muy importante de la regulación que tiene que ver con el crowdfunding o finanzas colaborativas. Otra excelente opción para que vos puedas invertir mejor tu dinero. También te lo vamos a estar contando para aprovechar. Y otra cosita, siempre que hablamos con el campo, opciones para invertir en el campo, tanto con pesos o con dólares y para cualquier nivel de bolsillo. No hace falta tener mucho dinero para invertir. Y como siempre tenemos la acción del doctor Mercado. Y también un gran invitado, el señor Rodolfo Santangelo, economista, que vamos a estar hablando con él de esta economía argentina que para algunos todavía no arranca. Así que bueno, le quiero dar la bienvenida a Mechi. ¿Qué tal, Mechi? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mariano, buenas noches y buenas noches para todos. Como siempre, los invitamos a que se empiecen a comunicar con nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Vamos a repasar los perfiles. En Facebook somos ¿Qué hacemos con los pesos? En Twitter estamos @¿Qué hacemos pesos? Y el WhatsApp es el 116-495-4515. Muy bien, Mechi, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué pasó en la semana, las claves de la semana. Muy bien, claves de la semana. Preocupación, inflación oficial 2,6% en abril. Autorizan los vuelos low cost. Sube la pobreza en la ciudad y llega al 18,9%. El GNC de la polémica. ¿Liberan el precio? ¿Sigue la bicicleta? Las tasas de las LEVAC al 26,5%. Bueno, muy bien. Primero saludar a Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Atención que tenemos un tema que lo vamos a estar hablando con Rodolfo, que tiene que ver, mira, te lo voy a mostrar, a Sturzenegger. El mercado ya no le cree. ¿Pero por qué? Esto es muy importante que vos conozcas cuál es el modelo económico actualmente del gobierno. Porque, a ver, en todas no se puede ganar. No podés mejorar, obviamente, que la economía crezca, que el consumo crezca, que la inflación baje. Y obviamente que el gasto, digamos, si el gasto no cae, va a ser muy difícil que la economía empiece a remontar. ¿Y qué fue el gran dato de esta semana que tiene que ver con el tema de la inflación? Inflación acumulada año 2017, ya estamos cercano al 9%, 8,8%. Como ustedes saben, la meta de inflación que se puso el Banco Central, muy exigente, 17%. Ya te diría que está descartado que este año se pueda cumplir con esta meta del 17%, que era el techo. La franja era entre el 12 y el 17 y va a superar el 17%. Para que esto ocurra, se tiene que cumplir entre mayo y diciembre una inflación mensual del 1%. Y la verdad que lo vemos difícil. Sigamos avanzando. Esto fue la curva, si quieren, del IPC, del índice de precios al consumidor. Obviamente acá fue cuando se salió del cepo, que hubo obviamente un salto inflacionario muy fuerte, que si la devaluación se pasó a precios, luego empezó a bajar y en el mes de septiembre fue el momento en que Sturzenegger salió a anunciar las metas de inflación. En ese momento todavía la posibilidad de llegar al 17% en el año 2017 era probable. Miremos cómo fue la curva de precios y acá el 2,6, que obviamente asustó mucho porque no fue solo el componente tarifario, que tiene un porcentaje muy alto, sino que ves, por ejemplo, la dinámica de los precios de los alimentos todavía no para. Pero analicemos, y esto sí le vamos a dar la derecha si quieren al Banco Central, que obviamente hay algunas cuestiones que ahora la vamos a comunicar, la vamos a hablar con Rodolfo, a ver si está de acuerdo o no, pero me parece que el camino es el indicado, más allá que hay errores en el medio. Tanto Chile, Colombia, para ir a países, si quieren, de la región o países emergentes, también tuvieron metas inflacionarias. El Banco Central fue muy riguroso con esto. Entre el año 1990 y 2004, la inflación bajó del 25,9 al 1,8. ¿Cuánto tiempo tardó? 14 años para que la inflación realmente baje y no hubiera un brote inflacionario. Colombia,
entre 1991 y 2002 del 30,4 al 2,2, 11 años. México del 99 al 2007 del 16,6 al 1,6. Tardó 8 años. Tal vez no hay antecedente de un país que se haya puesto metas inflacionarias y que viniera de una inflación tan fuerte como fue la del año 2016 de casi el 40%. Todos los países tuvieron una inflación mucho más moderada. Pero ¿cuál es la diferencia? Si uno analiza todos los países, la verdad, haberse puesto metas inflacionarias, hoy por hoy son países que hoy tienen un crecimiento, han mejorado en su economía. Pero miremos la diferencia de lo que fue Chile y Colombia con la actualidad de la Argentina. Una de los temas a favor que tuvo Chile y Colombia, que venían de un tipo de cambio alto. En cambio, Argentina viene de un tipo de cambio bajo. Este es un dato súper importante, porque vos para anclar, obviamente, la inflación, o te agarrás del tipo de cambio, pero en la Argentina ya, obviamente, ya estaba bajo, o por ejemplo, tenés la posibilidad del ancla tarifaria. En la Argentina las tarifas, al estar congeladas, acá tuvimos que tocar las tarifas y veníamos de un tipo de cambio bajo o no competitivo. La inflación era moderada y en la Argentina la devaluación, cuando se tuvo que unificar el tema del tipo de cambio, eso lo que hizo, obviamente, llevarlo a precio. Entonces, son dos momentos totalmente distintos. Y el último, que también no es menor para reactivar la economía, Chile y Colombia venía de un crecimiento del salario real y Argentina hoy viene de una caída del salario real, entre otros condimentos. Bueno, ahora sí, Rodolfo, luego de esta pequeña introducción, hoy la verdad hay muchos empresarios, o lo mismo se dice dentro del gobierno, que no están tan de acuerdo con Sturzenegger, no por las metas inflacionarias, sino que las metas son exigentes, que siga aumentando la tasa de interés y que cada vez la economía no está repuntando, obviamente, por esa presión que genera este combo. Está claro que el Banco Central puso un objetivo muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta la política macroeconómica general y en particular la política fiscal. Yo hago siempre el mismo ejemplo. Vos querés usar una camisa slim fit, más vale que te pongas en un régimen de entrenamiento y dieta. Y si no querés hacer la dieta, comprate la regular. Bueno, acá como que la política fiscal y la monetaria se van por caminos diferentes. El Banco Central dijo, yo me encargo de este tema, déjenme a mí, no necesito a nadie más, 12-17. Y la realidad está mostrando, como lo dice la historia argentina, que bajar la inflación no es una cosa fácil. O sea, muchas veces se cree que como en el mundo la inflación no existe, es moco de pavo bajarla. No, es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Vos mostraste la cantidad de años. Es cierto que en el ejemplo que vos ponías anteriormente es para llegar a números muy bajos de 2% anual. Para llegar a un dígito se puede tardar un poco menos, pero sí, claramente fue un objetivo muy ambicioso. Y te diría que el más difícil de todos, casi imposible, y yo vengo usando la palabra simultaneidad con mucho énfasis, simultáneamente bajar la inflación y reactivar la economía, en esta economía argentina hoy parece tarea imposible. Sí, más con un gasto tan alto que no se logra bajar el déficit. Con esta política fiscal, o sea, la política económica ha decidido darle la responsabilidad exclusiva de la baja de la inflación al Banco Central, mientras que la política fiscal hace otra cosa. Está en otra, no ha hecho ningún esfuerzo y así es muy difícil. Ahora bien, sabemos que lo importante es que baje la inflación, ese es el primer punto, eso se está logrando. No se está alcanzando las metas, obviamente, que se puso el Banco Central. Hoy el Banco Central se está jugando la credibilidad, porque atrás de esas metas, hoy, por ejemplo, hay mucha gente que está firmando contratos de alquiler, que le creyó la meta inflacionaria del Banco Central. ¿Vos creés que hoy el Banco Central debería modificar esta meta o vos creés que todavía se puede llegar a cumplir este famoso 17%? Yo creo que se está haciendo demasiado, se está exagerando el tema de cumplir la meta y la reputación. Cuando voy, por ejemplo, a la experiencia brasileña, Brasil que puso el sistema en 1999, hubo años en que falló, en que fracasó o en que estuvo por encima y el mundo no se acaba, la vida continúa. Acá yo creo que el problema no es si hay que cambiar la meta o no hay que cambiar la meta. El problema es que la política fiscal con la meta de inflación están totalmente descoordinadas. Si vos me preguntás mi opinión, yo creo que hubiera sido mucho más sano bajar primero el agujero fiscal y dejar la baja de la inflación para un segundo paso que al revés. Pero ya estamos metidos en este juego. O sea, por eso hoy no se puede modificar. Y bueno, el gobierno eligió este juego. Es como si dice la política fiscal aprieta el acelerador porque quiero reactivar y la política monetaria aprieta el freno porque quiero bajar la inflación. Y el auto medio como que se mueve en este terreno resbaladizo. Hoy ya estamos en este esquema.
creo que, digamos, es más, te voy a hacer una pequeñita corrección porque las cuentas hay que hacerlas geométricas, no sumadas, con lo cual hay que dar 0,9 la inflación mensual para llegar a 17. Hay que hacer la acumulación geométrica. Es casi imposible, te diría, o muy difícil, por decirlo de alguna manera. Y lo que yo pediría es que no entremos en las triquiñuelas. Por ejemplo, ya el aumento del boleto del transporte, que es transporte colectivo, tren y en menor medida subte, que es absolutamente necesaria, porque seguimos con un sistema de transporte subsidiado, donde transportar a un pasajero cuesta 15 pesos, 9 los paga el Estado, 8 los paga el Estado y 6 los paga el consumidor. Postergar el aumento del transporte para que el índice no te dé, es pan para hoy, hambre para mañana. Excelente, Rodolfo. Bueno, vamos a ir a otro tema, vamos a seguir con este también, que es muy interesante, que tiene que ver con la bicicleta financiera. ¿Sigue la bicicleta? ¿Se puede aprovechar? ¿Y cómo? Vamos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Viniste pedaleando? Bastante, ¿no? Está de moda, está de moda. Y la verdad que para el tránsito viene muy bien. Un pequeño comentario que quiero hacer respecto a lo que hablabas recién con Rodolfo. Yo creo que en general estamos bastante mal enfocados, los periodistas también, con el tema financiero, porque le estamos dando demasiada bolilla al 17%. La verdad que es un tema bastante irrelevante para los inversores. Los inversores no están mirando si la meta es de 17% como nosotros. Ellos quieren ver que la inflación baje y la tendencia. Sí, si querés miran más el tema fiscal. El tema fiscal es el que está mirando todo el mundo acá. Lo que pasa es que el gobierno fue hábil y dijo no, el año que viene. El año que viene bajamos el déficit. Este año es 4,2, con trampa, como dice Rodolfo, por el tema del blanqueo. Entonces, más o menos te cierran las cuentas. La gran prueba de fuego para los inversores es el año próximo. Y para el año que viene hay tiempo. ¿Me entendés? Pero el tema del 17% es absolutamente irrelevante para el inversor que dice si va o no a invertir en la Argentina. Bueno, hablando de inversiones, Pablo, que este es un tema súper interesante, el tema de las bicicletas financieras, obviamente para aprovecharlo, que está bueno para tomar decisiones. Así que vayamos al tema, si es demasiado tarde o no, Pablo. Ahí está, preparamos un par de consideraciones y después también las podemos charlar. Pero básicamente la bicicleta, ¿qué es? Es apostar a que una inversión en pesos le va a ganar al tipo de cambio. Es tan simple como eso, porque no hay mucha posibilidad de cubrirse. Entonces, vos lo que apostás es que la tasa en pesos le va a ganar. Entonces, acá hay un par de consideraciones para tener en cuenta. Después del último dato de inflación, creo que está bastante claro que tenemos tasas altas para rato. Porque lo que necesita el Banco Central, justamente, o por lo menos ese instrumento que utiliza el Banco Central para bajar la inflación. Y el dato de 2,6 de inflación de abril te asegura tasas altas por lo menos hasta julio. Y al mismo tiempo, respecto al tipo de cambio, el Banco Central intervino, compró dólares, los bancos públicos también intervinieron para comprar dólares y sin embargo el tipo de cambio apenas se movió, está lejos todavía de 16. Entonces acá tenés datos fundamentales. Las tasas siguen altas y el dólar, no te digo que va a estar planchado, pero más o menos. Entonces, es decir, antes era el ANSES, Pablo, ¿te acordás que intervenía el mercado? Claro, exacto. Y ahora está interviniendo obviamente los bancos. Los bancos públicos. Los bancos públicos sí, y también algunos privados. Sí, entonces fíjate algunos consejos, ¿no?, para tener en cuenta. A ver si los podemos ver. Uno tiene que ver con, bueno, buscar bonos en pesos, si se puede largos, ¿no?, para asegurarse una tasa lo más interesante posible y durante el mayor tiempo posible. Tratar de no hacer apuestas solo a 30 días, porque en los 30 días te podés llegar a equivocar. Es decir, vos comprás una LEVAC que rinde el 24-25 anual, es el 2% mensual, pero por ahí con las intervenciones que está viendo en el mercado cambiario, tal vez te queda corto eso y el tipo de cambio te gana por un mes. Pero si vos te asegurás un rendimiento del 22-23% en pesos durante 6 meses, es mucho mejor. Por ejemplo, una LEVAC a 180 días es una posibilidad. Hay bonos provinciales que se emiten a tasa fija por 4 o 6 meses que rinden cerca del 25. Y después algún bono que ajusta por Badlar, tasa de interés, que también son un poco más largos. Entonces, si vos tenés un horizonte de mediano plazo, 6 meses, 8 meses, para colocarte en pesos, probablemente le termines ganando al dólar. La única observación que hay que hacer acá es que el tipo de cambio podría tener alguna variación adicional, sobre todo acercándonos a las elecciones, porque suele haber cobertura con tipo de cambio, ¿no?, cuando nos acerquemos a octubre. Eso pasa siempre. Y es un clásico, es un clásico de la Argentina. Hay que bueno, muy bien, Pablo, tengo un consejito. ¿Cansado de invertir siempre lo mismo? Invertí en fondos comunes de inversión de Balance Capital.
Ingresá a fondosbalance.com. Mirá. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Encontrá el fondo que mejor se adapta a tu objetivo. Ingresá a fondosbalance.com. Es fácil, ahí podés encontrar el fondo que se adapta a tu bolsillo. Se puede invertir de muy poco dinero y si sos conservador, moderado, arriesgado, podés encontrar el mejor fondo. Fondosbalance.com. Bueno, habilitamos el consultorio financiero. Mechi, ¿tenemos una pregunta? Exactamente, a través de... Mariano, a través del Facebook llega la siguiente consulta. Dice, con dólar planchado, ¿qué me aconsejan para invertir 100.000 pesos? Bueno, esta es una excelente pregunta y si me permite la vamos a contestar después, porque uno de los temas que vamos a tratar es olvídate del plazo fijo. Te vamos a dar opciones, además de la LEVAC, te vamos a dar otras que pueden rendir mucho más. Bueno, Rodolfo, te quiero hacer una consultita, porque esto está relacionado con lo que decía Pablo. El tema del dólar, sabemos el dólar atrasado, esto, digamos, está clarísimo. ¿Cuándo va a recuperarse, por ejemplo, la economía? ¿Con este dólar se puede recuperar? ¿Es solamente bajando la inflación? Hoy pareciera que todo es bajar la inflación. Argentina tiene una paradoja. El dólar bajo ayuda a la reactivación económica. Lo que no ayuda es al crecimiento, a sostener, debería ayudar a la reactivacióncita de corto plazo. Lo que pasa es que lo que hoy está poniendo el freno es la política monetaria, esta combinación de gasto público que acelera y política monetaria, tasa de interés que frena. Los corredores modernos hoy te van manejando, apretando los dos pedales al mismo tiempo, pero no es fácil. Yo creo que vamos a tener Está claro que hasta el primer trimestre la economía estuvo dibujando la letra L que hemos hablado varias veces, cayó y dejó de caer y está estancada y no hay ninguna señal de recuperación de nada. Y entre abril y septiembre deberíamos tener señales de recuperación donde el objetivo básico del promedio de la economía, de lo que llamamos el PBI, es volver al mismo nivel de PBI que teníamos en el tercer trimestre del 2015. Casi un argumento kicillofiano, porque casi Kicillof nos estaría diciendo, así que lo único que pretenden es volver a donde yo los dejé. Mentira. El famoso serrucho. Mentira, porque él lo dejó en una situación insostenible. Pero quiero decir, la economía hizo así, está haciendo así, y vamos a ver si de acá a septiembre vuelve a donde estaba previo a la caída. ¿Vos estás de acuerdo con el modelo económico, digamos, si se mantiene para el año 2018? Bueno, creo que la pregunta del millón es si la economía argentina, después de tener una reactivación 2017, contrapartida de la caída del 2016, que repite el patrón 2012, 2013, 2014, 2015, sería el tercer ciclo de 2 años consecutivos, caemos, recuperamos, caemos, recuperamos, caemos, recuperamos. La pregunta del millón hoy, casi incontestable, es si el año que viene nos pasa lo mismo y volvemos a caer o están sentadas las bases para seguir creciendo. Hoy no se puede contestar porque va a depender mucho de lo que pase en estos próximos 6 meses. Si la economía, si la política económica logra evitar que la realidad le imponga las cosas y que el timón lo tenga la política económica, podemos, como la tortuga, al 2-3% continuar y sería un gran avance, pero eso hoy todavía no es contestable. Uno de los desafíos que tiene Argentina a futuro, porque vos lo dijiste bien, el tipo de cambio está atrasado. El tipo de cambio está atrasado porque cuando subió el tipo de cambio los precios también subieron. Es cómo vamos a hacer en el futuro para que el tipo de cambio vaya a un nivel normal, Dios sabe cuál es, 18, 19 pesos, 17 pesos de hoy, sin que eso desbarajuste el dominó que tenemos puesto. Bien, Rodolfo. Bueno, de los sectores que vienen muy bien, siguen festejando, siempre se quejan. ¿O quién no se queja en la Argentina, no? El que le va bien se queja, el que va mal se queja, obviamente, con razón. Pero vayamos un temazo del campo, a ver si tenés unos manguitos, si te animás a invertir con el campo. Bueno, muy bien, Carlos, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, hay un tema súper interesante que luego de 12 años de kirchnerismo hay mucha gente que invierte en el campo, que la verdad que no es el inversor agropecuario tradicional, si vos querés. Porque hasta ahora vino obviamente con commodities muy altos, pero antes históricamente, y corregime si no es así, el tipo que invertía en el campo después ¿qué hacía? Invertía, por ejemplo, en el negocio inmobiliario. Correcto. Hoy las nuevas generaciones por ahí no invierten solo en el negocio inmobiliario, sino que miran, por ejemplo, la bolsa. Correcto. Mira, te voy a dar opciones tanto para la gente de campo que quiere jugar unos pesitos, pero
en la economía de los papeles, no en la economía real, como aquel que no tiene nada que ver con el campo, pero dice, bueno, le voy a prestar a una empresa, a un sector de la economía que anda más o menos bien. Mira, los Grobo, una empresa emblemática porque fue fundada por Gustavo Grobo Copati. El rey de la soja. El rey de la soja, le puso Silvia Neistat en algún momento a Gustavo Grobo. Ahora está inyectada por un fondo Victoria Capital que le puso 100 millones de dólares. Bueno, nada, acaba de lanzar... No recaudó nada. Juntó unos manguitos Grobo. Pero parece que no le alcanzó, porque acaba de lanzar esta semana, Mariano, obligaciones negociables en pesos y en dólares. Mirá cuánto rindieron. Atención, 20 millones de dólares lanzó dentro del programa que tenía de obligaciones negociables. Paso de paso el chivo que algunos anunciantes del programa estructuraron el negocio, Balance Capital, el Banco Provincia y el Banco Superville, 20 millones de dólares con un rendimiento de 6,75% anual a 2 años. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Y después, si te gustan los pesos más que los dólares, te podías ir a un rendimiento, 140 millones colocó, de, atención, 19,43 más, que es Badlar, una tasa, justamente recién hablabas, Pablo, de esta tasa, más un 4%, que te queda en un 23,4%. 19 y pico está la Badlar, más el 4,5% para ser por ahí exactos. para el año 2018 es una tasa casi 24%. Alternativas para invertir en el campo sin llenarse los pies de barro, es decir, mirando papelitos que tienen que ver con este sector pujante de la economía argentina. Bueno, excelente, Carlos. Bueno, tenemos una pregunta de economía, Mechi. Bueno, a ver, por acá nos dicen, me preocupa que hay muchos locales vacíos, la gente se funde y no invierte. Bueno, hay mucha gente, sabemos, Rodolfo, que a veces las buenas o las malas de la economía la gente siempre la ve en la última, ¿no? El último eslabón. Pero fíjate esta frase muy interesante. Me preocupa que hay muchos locales vacíos, la gente se funde y no invierte. Que nos mandó la gente. No, bueno, el consumo claramente ha sido afectado. El consumo es el furgón de cola de esta recuperación económica. El salario real el año pasado perdió 6-7 puntos en promedio en algunos lugares o sectores más. Está intentando recuperar, quizá a fin de año haya recuperado lo que cayó. Así que el consumo viene rezagado. La inversión, y bueno, es el eterno debate si la inversión depende de señales de largo plazo, de credibilidad, de costo del capital, o depende de si hay consumo en el corto plazo y si vendo, invierto. Es una eterna cuestión, depende de las dos cosas, obviamente. Pero sí, el consumo viene rezagado y en algunos lugares, por ejemplo en el conurbano bonaerense, se siente mucho más que en el interior. Bien, perfecto. Bueno, hablando del tema del consumo, presta atención. ¿Querés comprarte un auto? Autosencuotas.com es tienda oficial del Hot Sale 2017. Aprovecha 3 días de descuentos increíbles durante el 15, 16 y 17 de mayo. Ya no tenés excusa, podés subirte a tu 0 kilómetro en cuotas. Mirá. Aprovechá los descuentos, son 3 días imperdibles. Regístrate ahora desde tu celular en autosencuotas.com y aprovechá los mejores descuentos. No te lo podés perder, te lo avisamos, ¿eh? Bueno, otro de los temazos, mira, ya hablamos, enseguida viene la acción del Doctor Mercado, que no te la podés perder, pero uno de los temas también del momento es el crowdfunding o finanzas colaborativas. ¿Qué tiene esta presentación? Bueno, muy bien, Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Bueno, este es un temazo, me encanta que lo hayas traído porque esto es nuevo, sabemos que más por ahí para las generaciones nuevas, la posibilidad de poder invertir en Internet es muy interesante. Sí, Mariano, como dice la placa, invertir en finanzas colaborativas, son personas apoyando proyectos de otras personas, fomentando ideas y es una herramienta de financiamiento. Sabés que las pymes o los pequeños emprendimientos tienen el principal problema, que es conseguir el capital para nacer, ¿no? Y para funcionar. ¿Qué se financia? Proyectos en real estate,
hay algunas plataformas en el mercado inmobiliario, startups, empresas en etapa inicial, que son estos proyectos que hablábamos, y también proyectos artísticos. Ejemplo, querés hacer una película, querés sacar tu disco, las personas o los grupos suben a una plataforma su idea y las personas van colaborando. ¿En qué nos vamos a detener? En las características de este tipo de herramienta que van a las inversiones. Porque la principal forma de esto también para el inversor es ver cómo puede obtener una ganancia de acá. Bueno, contame, porque está bueno, recién hablaste del real estate, la posibilidad de comprar, por ejemplo, un departamento. Sabemos que cuando uno se imagina invertir en el negocio inmobiliario es, voy con la plata, saco un crédito o no, o compro un departamento. Acá cuando vos te metés en estas plataformas, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Un departamento o participás en un negocio? Vos estás participando en un proyecto de inversión X que tiene determinadas características. Hay plataformas que te permiten entrar por una forma de acciones o por fideicomisos. En Argentina teníamos el problema que no estaba regulado y esta es la gran acierto de la ley de emprendedores que después vamos a detallar. Pero vos podés entrar por una participación y hay fondos que son cerrados o abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Quizás algunos, hasta que no juntan toda la plata, no funcionan y después otros, con lo poco que juntan, se lo dan al desarrollador. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos perfecto. ¿Y cuánto se puede ganar a diferencia de comprar una propiedad en forma directa? Y acá tiene mucho que ver con el éxito del proyecto. Acá vos tenías, en lo que había hasta ahora, tenías un plazo de inversión, si que es un poco larga, de 3 a 4 años que vos no podías sacar la plata. Si el proyecto andaba bien, los rendimientos podían ser muy importantes. Ahora también, como no estaba regulado y no estaba apoyado desde lo técnico, y depende del proyecto, 30, 40, 100. Pero es mucho más que la forma tradicional. Exactamente, porque vos sos de alguna manera socio del proyecto. ¿Está bien? Perfecto. Y después la otra forma, por ejemplo, es la posibilidad de invertir en una startup. Eso es una inversión de riesgo. Quiere decir, por ejemplo, alguna persona que tiene un proyecto tecnológico y obviamente necesita fondos para empezar, entonces busca el aporte de mucha gente que le ponga plata y a cambio le doy acciones o le doy algo a cambio, ¿no? Exactamente. Si bien siempre estuvo limitado, o sea, las empresas o las startups no podían poner más del 25%, lo bueno de esto es lo que te comentaba la ley de emprendedores. Es fundamental. ¿Qué cambia con esto? Que ahora todo este sistema va a estar regulado por la CNB, que antes no estaba regulado. Pero al margen de esto, también el Estado va a poner plata en 13 aceleradoras. ¿Qué es esto? Profesionalizar de alguna manera el sistema y poder darle mayor seguridad al inversor también. Y acá estábamos en esto, ¿no? ¿Cómo obtener una ganancia? Podés entrar o por acciones con el rendimiento o hay otras cuestiones, como por ejemplo el primer ítem que dice gana un interés por el dinero prestado. Sería como una suerte de obligación negociable donde vos tenés un interés asegurado. O el tema de los préstamos. Claro, en vez de ir a un banco. Hay plataformas que hoy directamente con plazos más cortos, de quizás de un año, te dan un rendimiento asegurado y son plataformas que financian. Y Leo, contame, ¿cuál es el riesgo para el inversor? Porque sabemos que esto te da una tasa por encima del mercado, porque si no, decir, ¿para qué voy a ir a alguien que no conozco? Para eso me voy al banco, me busco una inmobiliaria, un desarrollador o lo que fuera. ¿Cuáles son los riesgos hoy que hay? Y hoy tenés un riesgo mucho mayor y por eso también estas plataformas tenían una tasa muy superior a la del mercado. Esto que hablábamos del tema del control de CNB viene a salvar un poco esta situación y también trae herramientas muy importantes. Acordate de esto, faltaba la regulación. ¿Qué estamos diciendo ahora? Lo de la CNB. Antes tampoco había mercado secundario, también era un riesgo de la salida, no podías salir de ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora se crea un mercado secundario donde en cualquier momento podés vender las acciones o las cuotas partes que tenés. ¿Está bien? Entonces eso nos daba continuidad a las operaciones. Ahora creo que con esta regulación puede ser un mercado que crezca y una herramienta de financiamiento mucho más profesionalizada tanto para el inversor como para el emprendedor. Excelente, Leo. Lo vamos a seguir tratando en otro programa para buscar un tema, digamos, un caso específico, pero como siempre son inversiones que tenés que mirar obviamente la contraparte. ¿A quién le estás poniendo la plata? Bueno, seguimos con el consultorio financiero. Bueno, Mechi, tenemos una pregunta de la gente. Sí, a través del Twitter dicen, si el campo se queja, ¿qué le queda al resto? Hace 15 meses que pierdo plata en mi empresa. Bueno, ese fue un palo, me parece, a Carlos, viste, es defensor del campo siempre. Y la gente dice, para el campo, ¿de qué se tiene que quejar? Rodolfo, sabemos que el campo fue el gran sector beneficiado, algunos con razón y demás. ¿Es realmente así?
Bueno, afortunadamente el campo es muchísima gente, ¿no? O sea, son miles y miles, cientos de miles de productores y tenés de todo. Tenés el que le llovió, el que no le llovió, el que tiene mayores costos, el que esté más lejos del puerto. Macroeconómicamente, claramente fue un sector beneficiado porque tuvo en el primer año la suba del tipo de cambio, más las retenciones, más la eliminación de todas las restricciones ridículas que tenía el gobierno anterior. Así que en 2016, los que apostaron primero claramente le fue bien. La suba de costos conspira contra la rentabilidad del sector agrícola. En ese caso, el sector agrícola es un productor de dólares y está afectado como cualquier otro. El efecto de la eliminación de las retenciones ya pasó, así que eso fue por una única vez. Obviamente están en cero, pero no es que se gana más plata que antes. Y está más complicado el sector agrícola. Tiene una muy buena producción, la cosecha de este año es récord histórico de todos los tiempos, pero eso no significa que a todos les va bien. Pero es un sector dinámico. Yo te diría que se nota la diferencia entre el interior del país y el conurbano. Y aparte, Mariano, si me permiten... Sí, dale, Carlos. No, digo que no es menor también de por qué parece que el campo explota ahora. Porque venía de estar hipercastigado durante los 10 años de Cristina, de la reina Batata. A ver, era ridículo cómo, por ejemplo, le ponían retenciones a la exportación de trigo y no te dejaban exportarlo. Entonces, por eso se nota tanto la diferencia. Pero si vos analizás los números fríamente, Mariano, tampoco tienen tasas de retorno en el campo que son de locos. Con todo el riesgo que implica trabajar a cielo abierto, hoy un campo agrícola no llegás al 3,5% anual de rentabilidad en dólares. No, me parece que es una tasa exorbitante. Y cuando ganás más plata, por ejemplo, sembrando, dedicándote a la agricultura, alquilando el campo, desarrollando y apostando al negocio, también tenés un riesgo muy alto, porque estás produciendo a cielo abierto. Preguntale a un productor de General Villegas que tiene todo el campo inundado, que perdió todo, a ver si es tan buen negocio el campo. Me parece que es la fácil. Obviamente, y Carlos, por ahí la imagen, viste, de la sociedad rural de hace 100 años, con esa cosa de la aristocracia criolla, que tampoco ayuda demasiado al campo. Carlos, pero es un sector complejo donde, bueno, no tiene muy buena prensa por ahí. Y obviamente comparado con 2008, con 2009, con 2010 tenemos precios internacionales inferiores, así que esta política agrícola muy buena que tenemos actualmente lamentablemente no tiene los precios de entonces. En aquel momento los precios eran altísimos y permitía cualquiera de todos esos Cristina disparates. tuvo una soja de $600. Hoy tenemos una soja de $3.50, si querés, en Chicago. De la Rúa tuvo una de 197. Bueno, una de las cosas que decían los ex ministros de Economía de la Rúa es si hubiese tenido el valor de la soja que tuvo después Néstor Kirchner, la situación hubiese sido diferente. Bueno, en la vida la suerte es uno de los componentes, no es el único, o sea, tenés un equipo malo, con suerte no vas a ningún lado, pero la suerte ayuda. Y hoy estamos en una situación intermedia, como vos decías, no es ni el mínimo ni el máximo. Rodolfo, y te quiero preguntar, porque ya hablamos del campo, acá el gran problema es las pymes y la industria. Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que puede hacer hoy el gobierno con la situación actual, con el modelo económico que eligió, para darle un salvataje, si querés, a las pymes que la están pasando, sabemos, muy mal? Unos sectores mejor y otros no tanto. Pero en instante me lo contestamos, que tengo un consejito. Invertí en cocheras, la inversión inmobiliaria más rentable. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ingresar a ecocheras.com.ar. Mirá. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Podés comprar una cochera y alquilarla, o también podés participar en lo que se llama de un pool de rentas. Comprás una cochera que funciona dentro de un garage y vos participás de las ganancias del mismo. ¿Qué tenés que hacer? Asesorate con ecocheras.com.ar. Bueno, te preguntaba, Rodolfo, el tema de la pyme, que si querés hoy es el sector afectado por el consumo, algunas afectadas también por la apertura de importaciones, pero esa combinación hoy es la presión tributaria, el costo financiero, todo. O sea, la tormenta perfecta. Obviamente la mayor contribución que se puede hacer para todo el mundo, incluyendo las pymes, sería el crecimiento económico, pero eso es un resultado, no una medida de política económica. Mientras tanto, a uno lo ayudas con protección frente a importaciones, a otro lo ayudas con un subsidio, pero son todos parches, ¿no?, respecto al verdadero objetivo de largo plazo, que sería restaurar el crecimiento económico. Y bueno, para eso Argentina tiene una tarea de larguísimo plazo.
Bueno, y Pablo, ¿vos qué opinás No, del tema de las pymes? Vos que estás también en primero, contacto recordá que hay algunas medidas que salieron con la ley PYME, que están vigentes, que muchas pymes todavía o no las conocen o no las tienen en cuenta. Por ejemplo, se pueden tomar el impuesto al cheque a cuenta de ganancias. No es menor, ¿no? Para un impuesto que es hiperdistorsivo. Después pueden pagar el IVA a los 90 días. ¿No? Con lo cual ahí tenés un alivio financiero. Y otro tema en el que se está trabajando mucho es, dentro de una Argentina que tiene enormes costos, sí trasladar a la pyme una reducción de un costo que hubo en el último año, que es el costo de capital. Es decir, hoy el gobierno argentino se endeuda a tasas muy bajas internacionales respecto a lo que se financió hace un año. El plan del gobierno a través de la banca pública es trasladar esa baja de riesgo país, que parece algo, viste, medio que nadie sabe muy bien qué es, pero la baja de riesgo país es el gobierno se endeuda a tasas más baratas, trasladar trasladar esa baja de riesgo país especialmente a las pymes. ¿De qué manera? Con bancos públicos prestando, como está sucediendo ahora, a tasas del 14 o 15% para las pymes industriales. Ahora, para eso tenés que tener los papeles en regla y poder acceder a un crédito. Sí, pero le quiero preguntar permíteme, Pablo, le quiero preguntar a Leo, ¿por qué las pymes no toman, saben que están las medidas? Las pymes se quedan y dicen, no, mi problema no es ese, ¿no? Entre que busco el contador, le pago el contador y empiezo a entender lo que tengo que hacer, prefiero no hacerlo, porque mi problema pasa por otro lado. ¿Es así? Los beneficios, esto de lo que contaba Pablo, de diferir el IVA y demás, ¿es realmente un beneficio? Para mí son parches, como decía Rodolfo, y son a veces por única vez. Vos hablas del beneficio de 90 días, es una vez. Claro, obvio. Después se te cortó y se te juntaron 3 posiciones y no puedes sacar planes de pago encima. El tema del impuesto al cheque es muy chico. Acá la gran mentira es que las pymes tienen una informalidad terrible por la presión tributaria, porque cualquiera que declara todo tiene que cerrar las puertas. Entonces vos hablas de financiamiento, en el medio se te murieron. Porque cuando puedan trasladar eso, primero tienen que generar la información de calidad para que el banco te preste. Entonces, si acá no bajamos la presión tributaria, hacemos un salvataje serio, está el tema de la ley de emprendedores, sociedades en un día, esto que hablamos del crowdfunding. Contame cómo lo van a implementar, porque vos hablas con IGJ, hablas con los bancos y te dicen, sí, muy lindo, pero ¿cómo hago para abrir una empresa en un día? ¿Cómo saco una cuenta bancaria en un día? Entonces, en la medida que sigamos pensando en el país ideal, sin pensar que en el medio se nos mueren empresas, es más de lo mismo. Bueno, atención, ya llega la acción del doctor Mercado. Qué callado está Juan, ¿eh? Si está callado porque sabe que tiene una bomba, ¿eh? ¿Te gusta el mercado de capitales, Rodolfo? Me encanta. ¿Te encanta? Sí. Vamos a ver si la acción que te va a presentar ahora en un ratito el doctor Mercado, especialista en mercado de capitales, nuestro gurú. El lunes le hago caso. El lunes. Comprá con la noticia. Lástima que es viernes. Pero... ¿Qué? Comprá con el rumor, vender con la noticia, dicen, ojo, ¿eh? No, voy a comprar con la noticia. Bueno, atención, ¿querés aprender a invertir? Lo más importante es el conocimiento. Tenés que estudiar y para que puedas invertir con mayor seguridad. ¿Qué tenés que hacer? Ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar, y ahí tenemos todos los cursos para que vos puedas aprender a invertir, repito, con más seguridad, planificar tus finanzas, curso de bonos, de acciones. Ahora estamos lanzando el curso de análisis técnico y también de economía para inversores. Y también, Mechi, sí. ¿Qué se puede descargar la gente? Y la revista Cultura Investa, acá como la que tengo yo en mi mano, bueno, te puede llegar a tu mail. Así que te suscribís rápidamente y te llegan todos los consejos para invertir. Gracias, Mechi. Ingresás a mundodinero.com.ar y ahí descargas la revista. Pero te adelanto el tema, el que viene, animarse a dejar el plazo fijo. Te vamos a contar por qué tenés que abandonar el plazo fijo. ¿Pero cuándo? Después de una pequeña pausa, que enseguida volvemos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Tu mundo en una caja.
La Casa de las Cajas. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en un especialista. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Invertí en futuro. Con nuestra app, opera estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursátil.com.ar. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Exaltación de la Cruz. Invita Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Y como siempre le agradecemos, Mechi. A My Sushi. No vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4-543-8357. Y atención que si nombras el programa tenés un 2x1 en combinados. My Sushi 4-543-8357. Bueno, gracias Mechi. Bueno, a ver, recordemos una pregunta que nos enviaron que está buena, que hablaba una persona de, con dólar planchado, ¿qué me aconsejan para invertir 100.000 pesos? Que seguramente escuchó también a Pablo Buende con el tema de la bicicleta, pero le quiero preguntar al doctor Mercado, 100 luquitas ahí arriba de la mesa, dólar planchado, Pumba. Nos viene escuchando. ¿Qué le recomendás? Una persona obviamente por ahí conservadora. Persona conservadora, yo sigo con la Levac de 30 días. Cortito, seguro, la tasa más alta y haciendo el roleo de acá a... Y si el roleo, explicar a la gente que es renovar, una vez que vence la va renovando. Lo voy renovando cada 35 días, cada 28 días y 2 meses antes de las elecciones, por cualquier cosa, empiezo a dolarizarme, si soy minorista, con las letes. Bien, ¿vos, Leo, estás de acuerdo con lo que dijo? Se está poniendo viejo y muy conservador, Juan. ¿Y me dijeron conservador? Comentario nada más. Es un comentario. Bueno, atención, que te vamos a contar, animarse a dejar el plazo fijo. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que abandonar el plazo fijo? Pero un instante, porque ahora viene el doctor Mercado con su acción. Viene muy confiado. Vamos a la presentación. Muy bien, Juan. No solamente la gente, millones de televidentes que te están siguiendo, que están esperando a ver qué vas a decir, sino que acá tenés a Rodolfo Santangelo, economista también, que le gusta el mercado de capitales. Así que tenés una prueba de fuego hoy. ¿A qué economista no le gusta, no? Y bueno, hoy vamos a hablar de una acción claramente ganadora. Lo que fueron la presentación de sus balances y lo que viene a futuro. Estamos hablando concretamente de Transener. Para que ustedes se ubiquen, Transener fue una acción que recomendamos el 10 de marzo a 21 pesos. Hoy está a 25,80. O sea, está claro que la acción tiene mucho recorrido alcista y la presentación de los balances del día jueves marca aún más la diferencia de lo que puede ser esta empresa que tiene muchísimo recorrido en el próximo año y medio. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que claramente va a ser beneficiada con el ingreso de capitales desde el exterior cuando nos cambien la calificación crediticia y también porque es muy probable que ingrese al índice de Morgan Stanley, con lo cual ingresaría mucho más dinero a esta empresa. Pero vamos en detalle a ver cuáles son los puntos positivos que tiene la empresa. Primero, es la mayor transportadora de energía del país. Las subas de tarifas claramente mejoran su rendimiento operativo y eso lo pudimos ver en el balance que presentó, que realmente sorprendió para bien a todo el mundo. Después está beneficiada por las represas que se vuelven a reactivar, las represas Kirchner y Zepernik. ¿Por qué? Porque le va a traer aún más trabajo. Y acuérdense que esta empresa claramente va al mercado emergente. Cuando nos cambien la calificación en junio, aplicándose en mayo del 2018, esta empresa va a tener muchas alegrías para la gente que invierta, digamos, con un horizonte de un año y medio. ¿Y negativo, Juan? ¿Qué tenemos? Siempre tenemos algo negativo. Siempre. Tiene que invertir 230 millones de dólares en 5 años. Está claro que también pidieron plata en el mercado y colocaron 500 millones de dólares. Y algo que puede pasar es que esta acción no está ajena a que haya un ajuste en los mercados, ya sea internacionales o en el mercado local. Como quien diría, no te salvás con esta acción. Excelente, Juan. Bueno, Rodolfo... Por lo menos así lo veo yo, debería decir. Sí.
¿Qué te pareció el doctor Mercado? Anónimo. ¿Ah, sí? Muy bueno. Perla blanca, perla negra. Si te cantó la justa. Me cantó la justa. Mira vos. ¿Y vos sabés quién es el tiempo que le marca al doctor Mercado? La otra vez se lo había marcado a Wendel, le marca a todos los panelistas, acá los especialistas. Mira, los amigos, mira qué relojito que tengo. De Jacques Le Mans. Un gran reloj. Que un día Pablo todavía, no sé, no estoy convencido, no se lo voy a dar, es un reloj. Pero por eso llegó tarde. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Por eso llegó tarde. Es verdad, la gente no sabe, pero... No tengo reloj, hermano. Pablo viene un te lo segundo diga. antes. Estoy sin reloj. Bueno, Rodolfo, hablando de mercado de capitales, hoy compartís con Juan que hoy para invertir tu plata seguís con las LEVAC. Yo me dedico a la macroeconomía, acá preguntarle al doctor Mercado. No arrugo, pero no, claramente la LEVAC hoy es el instrumento preferido, la tasa de interés está muy atractiva, el Banco Central está sosteniendo la tasa de interés en un nivel muy alto, después viene la pregunta del plazo, si 30 días, si 90 días, vamos a tener tasas de interés altas por un periodo largo. Cuando vos ves, por ejemplo, la experiencia brasileña, que a Argentina se le parece bastante en política económica, Brasil tuvo tasas de interés muy altas por mucho tiempo. Pero sí, la LEVAC... Con la tasa creo que llegó al 45% en Brasil. Cerca de ese valor, cuando ganó Lula ya por el 2013, Arminio Fraga era el presidente del Banco Central, subió la tasa de interés como al 30 y pico % en su modelo de inflation targeting, de metas de inflación. Se le había escapado la tasa de inflación respecto a su meta, pero después lo logró reencarrilar. Lo que pasa es que el Brasil de allá de Lula, de 2003, 2008, hasta la crisis del 2009, coexistía la meta de inflación declinante, muy ambiciosa, un dígito anual, con crecimiento económico, que es lo que Argentina hoy no tiene, en parte por un contexto internacional no tan favorable como el de entonces y en parte por los problemas propios que tenemos. Bien, Rodolfo, mira, vamos a contar, si me permite, vamos a ir con el tema, animarse a dejar el plazo fijo. Y te vamos a contar por qué. Mucha gente que nosotros incentivamos la inversión, siempre es mejor invertir que no hacerlo. Hay mucha gente que lo único que conoce es el plazo fijo, que no está mal que hagan un plazo fijo. Lo mejor es invertir, pero hay mejores opciones. Y te vamos a contar en esta tabla estos números, que si lo podemos poner a pleno, que esto, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que invirtió 100.000 pesos en el año 2013, lo invirtió a la tasa del momento que tenía el plazo fijo, por lo tanto, cuando terminó el año 2013 se encontró con un capital de 115.140 pesos. Bueno, esta persona ese mismo capital lo volvió a reinvertir en el 2014, a la tasa del 2014, lo mismo hizo en el 2015, en el 2016 y 2017. Esta persona, esos 100.000 pesos que tenía en el año 2013, se convirtieron en 227.085 pesos. 100.000 de capital y 127.085 de interés. Hasta ahí todo bárbaro. Dijiste, bueno, invertí, gané plata, mira, junté más de 200 lucas. Acá está, si quieren, la trampa, que tiene que ver con la tasa de interés y obviamente la inflación. En el año 2013, los 115.000 pesos, si lo hubiésemos ajustado por inflación, que la inflación fue del 25,18%, el capital, solamente para empatarla a la inflación, debería haber sido 125.000 pesos. Acá ya perdí 10.000 pesos. Si seguimos continuando, 140.000 contra 171.000. Acá la inflación, recuerdan, previa devaluación de Kicillof, casi 37%. 2015 lo mismo, 168 contra 219. Bueno, te cuento el fin de la película. Esos 100.000 pesos que vos pusiste, que estabas contento, que juntaste más de 200 lucas, si lo hubieses ajustado por inflación, el valor debería haber sido 327.000 pesos. Quiere decir, perdiste por inflación 99.000 pesos. Perdiste 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés se movieron por debajo, obviamente, de la inflación. Este fue el gran problema. ¿Cómo? ¿Me permitís? Sí. A eso se le llama el impuesto inflacionario. No es que lo perdiste, te lo sacó el gobierno. Bueno, el inversor... No, por eso. Para que entendamos la macroeconomía, el impuesto inflacionario es que el inversor que tenía peso, vino el gobierno y le metió la mano en el bolsillo. O sea, la inflación, ¿a quién beneficia? Al Estado. Perfecto, bueno, pero desde el punto de vista del inversor... No, te estoy complementando lo tuyo. Está buenísimo. Para que entendamos justamente el modelo actual, lo que pretende, y tu cuadro muestra que aún no lo ha logrado, es que la tasa de interés sea positiva. Pero sí lo logró, por ejemplo, con las LEVAC, que está ahí empatando la inflación. En los últimos, claro, en el último año.
Exactamente, sí, depende del periodo. Por ahí el que invirtió cuando la tasa estaba al 38%, por ahí le ganó mucho más que después bajó la tasa. Entonces, ¿qué es importante? Que vos busques otras alternativas. No dejes el plazo fijo si vos, la única opción que vos conocés es el plazo fijo, pero empezá a interiorizarte con otras. Por ejemplo, las LEBAC, letra del Banco Central, inversión segura y fácil de entender. Fondos comunes de inversión, podés invertir desde 1.000 pesos y tenés liquidez inmediata. Obligaciones negociables, ¿qué es esto? Son títulos públicos en lugar de gobierno, sino de empresas. Por ejemplo, YPF. También hoy Carlos nos presentó la obligación negociable de los Grobos, perdón. Títulos públicos también, inversión noble, sencilla. Finanzas colaborativas es otra opción, como hoy la contó Leo. Acciones, si te animás un poco más al riesgo. Y lo más importante, asesorarse y capacitarse. En la Argentina, un país con tantas crisis, vos tenés que aprender a manejar mejor tu dinero. Entonces, acá vos estabas contento de que estabas invirtiendo, que digamos vos sacrificaste tu ahorro y lo pusiste a invertir y después te diste cuenta que el negocio lo hizo otro, no lo hiciste vos. ¿Estás de acuerdo con esto? Completamente de acuerdo. Ilusión monetaria se le dice a eso. Crees que tenés más y tenés menos, porque te la sacó el gobierno. El gobierno tiene déficit fiscal y le saca la plata a los tenedores de pesos para financiarse. Ahora, el secreto acá es que el Banco Central trata de inducir a las entidades, a los bancos, para que suban la tasa de interés, que remuneren mejor al ahorrista. Y la verdad que no lo logran. Y no lo logran porque los bancos están muy líquidos y no hay tanta demanda de crédito, sobre todo de parte de las empresas. Cuando haya más demanda de crédito, los bancos van a pagar más por los plazos fijos, porque van a necesitar más plata para prestar. O sea que es una mala noticia que la tasa durante tantos años haya estado tan abajo de la inflación, porque significa que el crédito estuvo para atrás. Totalmente. Bueno, ya vamos a continuar con esta discusión, pero recuerden, me quiero presentar, vamos a cambiar un segundito de tema, que tiene que ver con la pyme, la gente que tiene sueños. Y el domingo 19:30 horas vamos a mostrar el caso de un empresario, mirá, que vino desde Corea, cuando estaba la crisis de Corea, hace 40, 50 años, vivió en Fuerte Apache y hoy revolucionó el mercado de electrodomésticos en la Argentina. Te quiero mostrar, dura, creo, 35 o 40 segundos esta historia que es imperdible. Estas son historias de tantos argentinos que la reman todos los días. No te podés perder esta historia de Dante, hoy argentino, nacionalizado, que revolucionó el mercado de los electrodomésticos, vivió en Fuerte Apache, no tuvo ciudadanía, todo lo que tuvo que hacer, quebró, se le inundó la planta. La verdad, un ejemplo como tantos empresarios argentinos. Domingo 19:30 horas, historias que inspira. Bueno, ahora sí vamos, un consejo. No tenés un Smart TV, no importa. Ahora con Telecentro podés convertir tu tele en Smart. Con Telecentro tenés internet, 20 mega, Wi-Fi, televisión, HD, telefonía y acceso directo a Netflix, Telecentro Play y YouTube. Todo, presta atención, por 998 pesos final por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000 Telecentro. Bueno, nos despedimos. Doctor Mercado, muchas gracias. Bien. Carlitos también, en defensa del campo argentino. Leo, con toda la actualidad, obviamente, de las pymes. Mariano, Pablo, antes de despedirnos, porque se vienen los superclásicos, le quiero preguntar al gran Rodolfo. Yo no quería escupirle el asado del programa, muy interesante. Interesante el programa del domingo, que lo voy a poner a grabar, pero domingo 7:30 estoy con una cosa mucho más importante, que me disculpe la gente de Castro. ¿De qué me estás hablando? Ya empezó, ya River empieza a festejar, olvidate. El tipo es hincha de Independiente. Le quiero preguntar si su amigo, que nos sacan del aire. Claro, su amigo y socio Melconian. ¿A dónde ven el partido juntos, Melconian y Santangelo? Uno de Racing y otro de Independiente. Yo voy a estar en la cancha. Lo ve con Pratgay. Y no lo llevas a Carlito a la cancha Independiente. Al Libertadores. Rodolfo, un gustazo. Perdón, Pablo. Chao. Nos vamos, que gane River, como siempre. Nos reencontramos viernes que viene, 22 horas. Sigan por la pantalla de Canal 26.
Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Exaltación de la Cruz. Invita Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, scooter eléctrico Maxiu con batería recargable a 7.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. ¿Su empresa está creciendo? ¿Necesita renovar los activos? Piense solo en un especialista. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco, Inventarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.